Bien, cuando hablamos de aborto, recuerden que esta es la causa más frecuente, ojo, causa más frecuente de hemorragia obstétrica en general, ¿ah? Es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica, ¿ya? En general. ¿Cómo se define el aborto? Como la pérdida del embarazo, ¿no?, por debajo de 22 semanas o un ponderado por debajo de 500 gramos, recuerden, o menos de 25 centímetros. Esa es la definición, ¿ya? Decimos que el aborto es recurrente. El aborto es recurrente cuando tiene 3 o más episodios, ¿ya?, de manera consecutiva. Y la clasificación en cuanto al periodo, el 80%, recuerden, de los abortos se producen en las 12 primeras semanas. 80%. El 20% es pasada las 12 semanas. El llamado aborto tardío. Y cuando ahí hablamos de las causas, recuerden que difieren las causas, ¿no? En el caso del aborto precoz, la causa más frecuente son los defectos genéticos, las cromosomopatías. A la cabeza, la trisomía autosómica es la causa más frecuente de aborto, sobre todo del par 16. Segundo lugar, las monosomías, ¿ya? Turner 45X0, ¿ya? Turner. Estos son, o esta viene a ser la causa más frecuente en general de aborto, ¿ya? Tanto para aborto precoz como también para aborto recurrente. La causa más frecuente es cromosomopatías. Pero también hay otras causas como patologías endocrinológicas como diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, el defecto de fase lútea, cuando no hay producción de progesterona, ¿no? También las infecciones, ¿no? TORCH, infección por clamidia, infección por listeria, también da, ¿no?, como causa aborto. También los factores inmunológicos. Entonces ahí tienes tu famoso SAF, síndrome antifosfolipídico, sobre todo cuando se asocia a trombosis, ¿no? A trombosis. Y luego también tienes, ¿no es cierto?, los defectos anatómicos, ¿ya? Y uno que debes acordarte son los miomas. ¿Qué miomas está asociado a aborto? Los miomas submucosos. Miomas submucosos. Muy bien. Y en el caso de aborto tardío, recuerden que en el caso de aborto tardío, la causa más frecuente es la incompetencia cervical, incompetencia del cuello. Te da abortos tardíos, recurrentes, indoloros. Esa es la característica, recurrentes, indoloros. Entonces, esa es la clasificación. También tienes que considerar el factor de riesgo más importante. El factor de riesgo más importante para aborto es la edad materna. A mayor edad en la madre, recuerden, mayor riesgo de aborto. Y también tienes que considerar la clasificación en función de las cuestiones jurídicas, ¿no? Si escuchas el término aborto terapéutico, es para salvar la vida de la madre, ¿ya? Por ejemplo, una mamá con cardiopatía, una mamá con hipertensión pulmonar, el embarazo entonces muchas veces complica las patologías de fondo. Entonces hay que hacer un aborto terapéutico para salvaguardar la vida de la madre. Eugenésico, cuando se debe a malformaciones congénitas mayores, ¿no? Una anencefalia, por ejemplo. Y el electivo, cuando se produce por violencia sexual, ¿no? Una violación, aborto electivo. Entonces, por cuestiones jurídicas. Pero recuerden que en el Perú, no está aprobado o no está legalizado, en este caso, el aborto. Cuando hablamos de la clasificación, entonces recordar que la clínica más frecuente de aborto es el sangrado, ¿no? Entonces viene una paciente con hemorragia.
una hemorragia en el primer trimestre del embarazo. Entonces viene con amenorrea, con beta-HCG positivo, y lo que hay que hacer es rápidamente un tacto vaginal. En una hemorragia de primer trimestre podemos hacer tacto vaginal, ¿no? Entonces, si encontramos el cuello cerrado, el OSI está cerrado, rápidamente debes pensar en estos dos diagnósticos. O bien es una amenaza de aborto, ¿ya? Cuello cerrado, o el llamado aborto frustro, también llamado aborto retenido, o también llamado aborto diferido, tiene todos esos nombres. Pero si el cuello está abierto, el OSI está abierto, entonces tienes estos dos, ¿no? El llamado aborto en curso y el llamado aborto consumado, ¿ya? En curso y consumado, acuérdate la clasificación. Entonces la clínica más frecuente es la hemorragia, ¿no? Con dolor, etcétera, le hacemos tacto y cuello cerrado, cuello abierto. Esa es la clasificación que tienes que acordarte. Muy bien, en el caso de que el cuello esté cerrado y catalogamos de amenaza de aborto, es porque al hacer la ecografía, recuérdate que la ecografía transvaginal va a evaluar la vitalidad porque va a evaluar la actividad cardíaca y te dice que hay actividad cardíaca, entonces hay latidos cardíacos fetales y están presentes. Eso me confirma una amenaza de aborto, el hecho de que el embrión esté vivo. Pero si me dice que no hay actividad cardíaca, ese es el aborto frustro. Acá está muerto el embrión. Entonces, cuello cerrado con embrión vivo, amenaza de aborto. Cuello cerrado con embrión muerto, aborto frustro, retenido o diferido. ¿Ya? Miren la diferencia. Ya está. Y un dato acá especial en el aborto frustro, retenido o diferido es que se complica con coagulación intravascular diseminada, ¿no? Por eso hay que hacer controles con perfil de coagulación. En el caso del aborto en curso, ¿ya? Cuando el cuello está abierto, la clasificación es membranas rotas, membranas íntegras. Si las membranas están rotas, se está perdiendo líquido, se llama inevitable, ¿no? Inevitable el aborto. Si las membranas están íntegras, inminente, inminente. Y en el caso del aborto consumado, hay que ver si hay o no hay restos, ¿no? Entonces, si hay restos, ¿ya? Si hay restos, ¿por qué? Porque en la ecografía hemos visto que la línea endometrial está gruesa, más de 15 milímetros, está heterogénea, entonces ese es el famoso aborto incompleto, porque hay restos. Pero si nos dicen que no hay restos, porque la línea endometrial está delgada, menos de 5 milímetros, está homogénea, quiere decir que no hay restos, ese es el aborto completo, ¿correcto? Entonces, esa es la clasificación. En cuanto al manejo, ¿qué podemos decir del manejo? En el caso de la amenaza de aborto, el tratamiento es ambulatorio, el tratamiento es reposo y analgesia, ¿no? Antiespasmódicos. Antiespasmódicos. En el caso de la amenaza, ¿ya? Reposo, antiespasmódicos. En el resto de los casos sí hay que hacer evacuación uterina, ¿no? Excepto también en el aborto completo. El aborto completo es de manejo ambulatorio, ya expulsó todos los restos, entonces no hay que hacer nada. En el caso del aborto incompleto, que es el que da más clínica, ojo, el aborto incompleto es el que da hemorragia profusa, es el que da dolor severo, hay que hacer evacuación uterina, ¿no? Al igual que el aborto frustro, ¿ya? Entonces la evacuación uterina va a depender, ¿no es cierto?, de la edad gestacional y cómo está la paciente. Entonces, si tiene más de 12 semanas y la paciente está inestable, chocada hemodinámicamente, la conducta es hacer legrado uterino. Pero si tiene menos de 12 semanas y está estable, tranquila, entonces en esos casos hacemos AMEO, ¿no? Aspirado manual endouterino. Entonces miren la diferencia para la evacuación uterina. En el caso de la incompetencia cervical, en caso de que se trate la incompetencia cervical, ¿no es cierto?, recuerden que el tratamiento es el famoso cerclaje, ¿ya? El famoso cerclaje, que puede ser primario o secundario. El primario es profiláctico, se hace entre las 12 y 14 semanas, y el secundario a partir de las 16 semanas, ¿ya? Entonces, cerclaje primario o profiláctico, 12 a 14 semanas. Secundario a partir de las 16 semanas, con este punto que se llama McDonald, punto de McDonald,
¿no? Es el tratamiento para la incompetencia cervical, cerclaje. ¿A quién damos progesterona micronizada? Al defecto de fase lútea. ¿A quién damos antiagregación plaquetaria, aspirina con enoxaparina, heparina de bajo peso molecular? A SAF, ¿no? Ya de manera etiológica, pues, ¿no? Entonces, defecto de fase lútea, progesterona micronizada. En síndrome antifosfolipídico, aspirina y enoxaparina, ¿ya? Muy bien, ese es el tratamiento entonces de acuerdo a la causa de aborto. ¿Y cuándo activamos la clave amarilla? ¿Recuerdan? La clave amarilla se activa cuando hay infección, ¿no? El famoso aborto séptico. Entonces, mucho cuidado si les dicen a una paciente, ¿no?, con sospecha de aborto porque tiene sangrado, dolor, pero viene con fiebre. Entonces ahí hay que sospechar de aborto séptico, ¿no? O chocada incluso. Entonces recuerden que acá hay grados, ¿no? El grado 1 cuando está limitado al útero, el grado 2 cuando ya invadió nexos, el grado 3 ya hizo peritonitis, pelviperitonitis, y el grado 4 shock séptico, ¿ya? El grado 4 shock séptico, ¿ya? Esos son los 4 grados del aborto séptico. Entonces, ¿cuál es el manejo acá? Obviamente el manejo va a ser, en el caso del grado 1, de grado uterino, y en el caso del grado 2, grado 3, ya se hace una laparotomía exploratoria. Laparotomía exploratoria. Y si en caso ya la paciente está inestable, chocada, etc., se hace histerectomía, ¿no? Histerectomía, ¿no? Muy bien, en el caso del grado 1, simplemente un legrado. Y obviamente su terapia antibiótica. ¿Ya? La terapia antibiótica se hace con ceftriaxona, con clindamicina y con amikacina. Esa es la terapia antibiótica que se emplea para aborto séptico. Ceftriaxona, clindamicina, amikacina.